Bueno, hola, vamos a iniciar el tema de análisis de señales en el dominio de la frecuencia. Pues ya hemos en el video anterior y en clase discutido pues de que una señal cualquiera, una función del dominio del tiempo, eh, pues se le puede mirar sus propiedades como si fuera un vector. Eso fue lo que discutimos. Y planteamos señales como por ejemplo x de t igual a un tono, ya sea coseno de wt. Entonces este valor que hemos tenido, que presentamos acá, es la frecuencia angular. Pero también tenemos la frecuencia en Hertz, f, pues que es 1 sobre el periodo. O también lo podríamos definir como W sobre 2pi. O sea que esta misma función la podemos escribir en el dominio de la frecuencia en Hertz como coseno de 2pi por f, por t. Pero pues el tema es, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia, pues digamos, la interpretación que vamos a tener físicamente de ella va a ser este constante o este valor que multiplica al tiempo en un tono de forma cosenoidal o senoidal. Eso tiene que ver con el origen de la función seno y coseno, que pues digamos que si nosotros tuviéramos un vector que rota a una velocidad constante y miráramos la proyección de este vector en este eje al mismo tiempo que miramos la proyección en el tiempo, el resultado de la rotación de este vector iría dibujando en el dominio del tiempo una función armónica, donde pues dependiendo de la velocidad con la que gira este vector, pues entonces tendremos un periodo u otro. Entonces si él gira más rápido, tendremos un periodo más corto. Si girara más lento, tendremos un periodo más largo. Entonces pues de la física creamos una relación de esta trayectoria a través de la función, digamos, seno o coseno, pues en este caso pues si arranca aquí en cero sería seno, y esta W es lo que conocemos como velocidad angular por el tiempo. Y esta velocidad angular, pues para nosotros entonces será la frecuencia medida en radianes. O, como lo mencionaba antes, también la podría expresar como seno de 2pi por f por el tiempo, donde esta sería la frecuencia en Hertz. Y la relación que hay entre la velocidad angular o la frecuencia en Hertz está relacionada con el periodo, o sea, el tiempo que tarda la señal en recorrer, en formar un periodo completo hasta que vuelve y se repite. El periodo es el tiempo que tarda la función en repetirse. Entonces la relación que tenemos entre la frecuencia y el tiempo es este. La frecuencia será el inverso del periodo. Y esto pues digamos que en general pues es una definición que tendríamos para toda señal periódica. Bueno, ahora la pregunta que podríamos hacernos es, si tenemos una señal periódica de otra forma, por decir algo, esta señal, entonces esta señal es una señal periódica, este sería nuestro tiempo, entonces también tendríamos una frecuencia fundamental o una frecuencia que vendría siendo igual a 1 sobre el periodo. Sobre el periodo. Pero esta forma no es una forma senoidal o cosenoidal. Entonces, digamos que uno de los genios de las matemáticas descubrió o logró interpretar que cualquier señal periódica que tuviéramos como esta podría representarse también como una combinación lineal de otras funciones armónicas, senos y cosenos, lo que implicaba que esas funciones formaban un nuevo espacio. Entonces, supongamos que tenemos unas funciones phi sub n
que forman un espacio ortonormal infinito. O sea que n viene por acá desde menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, y así hasta infinito. Pero estas funciones enésimas forman un espacio ortonormal infinito. ¿Qué significa? Que para cualquier par de funciones n, phi m, si llego al producto punto entre estas dos funciones, el resultado es 0 para cualquier valor de n que sea diferente de m. Y si yo miro el producto punto de phi sub n punto phi sub n, o sea, la energía de estas señales, esto me da 1. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, entonces, para cualquier señal x de t que viviera en este espacio ortonormal, la podríamos representar como una combinación lineal de estas funciones, donde cada uno, esa sería la componente de la señal en la dirección del vector phi sub n. ¿Cómo así? O sea, vendría por acá, desde menos infinito, c sub menos 2, phi sub menos 2 más phi sub menos 1, menos 2, phi sub menos 1, más c sub 0, phi sub 0, más c1, phi 1, y así sucesivamente hasta el infinito. Esta es una combinación lineal. Entonces sería representar la señal como un vector, donde estas serían las componentes del vector en cada una de las direcciones de estas señales que tenemos acá. Entonces, estas señales que estamos poniendo aquí serían unas señales que forman mi espacio, las llamaríamos señales fundamentales. Entonces, digamos que el caso más importante nos lo plantea la serie de Fourier. Digamos que antes de Fourier ya se teorizaba que cualquier señal periódica como esta podía descomponerse como una combinación lineal infinita de funciones armónicas, particularmente funciones seno y funciones coseno. Y pues ya sabemos que la combinación lineal de seno y coseno pues nos da una exponencial compleja. Pues aquí pongámosle teta. Entonces, para la serie de Fourier, simplemente nuestras señales fundamentales van a ser exponenciales complejas. ¿Qué significa? E a la j, w, voy a poner aquí un sub 0, nt. Ya vamos a explicar qué es este w sub 0. W sub 0, vamos a poner w sub 0 porque pues digamos que la vamos a intentar diferenciar de las demás. Esto le vamos a llamar frecuencia fundamental. ¿Y por qué frecuencia fundamental? Expandamos esto un momento usando el teorema de Euler. Esto sería coseno de w sub 0 n por t más j seno de w sub 0 n por t. Entonces, si ustedes ven, todo lo que multiplica la t es la frecuencia. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que tenemos una función armónica exponencial compleja, pues que son funciones armónicas, o sea que oscilan de forma senoidal y cosenoidal, donde la frecuencia siempre va a ser un múltiplo entero de una frecuencia que llamamos w sub 0, que es nuestra frecuencia fundamental. Entonces, a w sub 0 le vamos a llamar frecuencia fundamental, y al doble w sub 0 la vamos a llamar un armónico, y al triple va a ser otro armónico, y 4 veces va a ser un armónico. O sea, n w sub 0 es la frecuencia del armónico n más 1. Perdón, sí, n menos 1. N menos 1. Porque cuando n es 2 sería el primer armónico, cuando n es 3 sería el segundo armónico, y así sucesivamente. Pues si le damos nombre a los armónicos a partir de n igual a 2. Porque pues cuando n es 1 me daría w sub 0 y esa sería nuestra fundamental. Entonces 2w sub 0 sería el primer armónico. 3w sub 0 sería
el segundo armónico y así sucesivamente. Entonces, si esas son nuestras señales fundamentales, lo que teorizó o demostró más bien Fourier, porque ya otros lo habían teorizado, es que cualquier señal periódica, sea x de t, digamos sea x de t, una señal periódica, de periodo t, esta señal la vamos a poder representar como combinación lineal en este espacio infinito, o sea, desde menos infinito a infinito, de las componentes de este vector en la dirección de estas señales fundamentales, o sea, por e a la j, w sub 0, n, t. O sea, la serie de Fourier va a ser, por aquí vendría en todos los coeficientes, menos e sub n, menos e sub 2, e a la menos j, w sub 0, 2t, más c sub menos 1, e a la menos j, w sub 0, t, más c sub 0, pues porque cuando sea n0, pues este termina a 1, más c1 por e a la j, w sub 0t, más c2, e a la j, 2, w sub 0t, y así sucesivamente, hasta infinito. Entonces sería nuestra serie de Fourier. Y entonces pues lo que nos restaría sería hallar los componentes de la señal en la dirección de cada una de las señales fundamentales, y pues ya eso lo sabemos de vectores. Entonces los c sub n serían el producto punto entre la señal y el vector fundamental que estamos considerando, que sería phi sub n de t. Aquí, digamos, esta es la idea general. Aquí me falta algo que pues lo trabajamos en la clase anterior. Esta función es una función que para cada n la señal que genera es ortogonal, pero no tiene energía unitaria, o sea que nos hace falta un factor de normalización, nos faltaría un factor k. Entonces ese factor k pues sería aquí, lo podría factorizar acá, ponerlo acá, k, y pues al ser una constante pues lo podría poner acá, k. ¿Ya? Ese factor k pues es el que hace que la energía de esta función sea unitaria. Entonces vamos a expandir esto. Entonces sería de la definición del producto punto entre señales, pues yo voy a dejar la k por acá afuera porque es una constante, entonces sale, entonces sería la integral. Ya sabemos que es el intervalo de interés, pero el intervalo de interés es un periodo porque la señal es periódica, pero no nos interesa mucho en dónde arranquemos a analizar la señal, pues porque pues, al ser periódica no importa si tomo el primer periodo, el segundo o el tercero. Entonces vamos a poner que esto lo va a analizar desde un punto alfa hasta un punto alfa más el periodo. ¿De quién? Pues de la función por la otra función de t conjugada. Pero pues ya conocemos esta, que es nuestra e a la j, pues yo por aquí pues metí el k, entonces aquí lo saqué. Entonces sería k, la integral desde alfa hasta alfa más t de x de t por e a la menos j, w sub 0, n por t. Y así se hallan los coeficientes de nuestra serie de Fourier. Esta k, pues k simplemente ya pues, saldría del valor que hace que el producto punto de la exponencial compleja con ella misma me dé 1. Entonces k tiene un valor que es 1 sobre t. Bueno, ¿qué hay que resaltar de acá? Esto, digamos, la mecánica para resolver esto, ustedes, es un tema de saber integrar, ustedes ya saben, tienen mucha experiencia en eso, pero pues hay que resaltar cosas de esto. Esta es una integral compleja, por lo tanto, los c sub n serán valores complejos. Entonces, como tal, ¿entonces qué significa? Analicemos por acá más en detalle.
Entonces, los SUN pertenecen a los complejos. ¿Qué significa? Que ese SUN tendrá una magnitud y un argumento. Digamos que el argumento de ese SUN. Argumento de SUN. Como tengo dos valores que puedo representar, entonces yo para una señal cualquiera, digamos, si yo cojo esta señal x de t y le hallo su serie de Fourier, es de n igual a menos infinito a infinito de los SUN por e a la j w sub 0 nt. Entonces, ¿qué me está diciendo el Cn? Me está diciendo cuál es la magnitud de la señal en la frecuencia nw sub 0. O sea que este SUN coeficiente me da información de cuánta energía y la fase de cada una de las frecuencias que componen una señal. O sea, lo que me está diciendo la serie de Fourier es que cualquier señal periódica realmente es la suma de infinitas señales periódicas de la forma seno y coseno. Ese es, digamos, que el valor más importante de la serie de Fourier. O sea, esto me está diciendo que, lo voy a escribir aquí, o sea, toda señal periódica es una superposición, suma, combinación, ¿cierto? Digamos, para dejarlo de la forma más simple, una suma de infinitas funciones armónicas, pues armónicas en el sentido de que son funciones seno o coseno o exponenciales complejas, de infinitas funciones armónicas de frecuencias múltiplo de w sub 0. O sea, una frecuencia fundamental. Otra cosa importante pues que nos dice eso, o sea, nos dice si la sumatoria es infinita, inclusive incluye n negativos, entonces me está diciendo que existen tanto frecuencias positivas como frecuencias negativas. Y es un tema, pues, digamos, que importante a tener en mente, porque, pues, digamos, nosotros en la física o en la vida real solo experimentamos frecuencias positivas. O sea, no, pero entonces lo que me está diciendo la serie de Fourier es que existen frecuencias negativas, y eso pues tendremos que darle alguna explicación e interpretación. Entonces significa que si yo cojo una señal en el tiempo, yo podría a esta señal, a partir de encontrarle su serie, encontrar los C sub n. Y esos C sub n yo les podría ver al mismo tiempo la magnitud de los C sub n y al mismo tiempo el argumento de los C sub n. Y podría graficarlos, o sea, yo podría hacer una gráfica de la magnitud de los C sub n y hacer otra gráfica para el argumento de los C sub n. Y entonces, pues como n pues toma valores 0, 1, 2, 3, 4, entonces también valores menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces yo podría graficar la magnitud de aquí, cada una de estas magnitudes como un palito, un pequeño pulso, donde cada uno de estos pulsos pues representaría, y lo mismo pues con los argumentos, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, yo podría graficar las fases como vectores. A estas gráficas se les conocen como espectros. Entonces sería espectro, ese sería el espectro de magnitud y este sería el espectro de fase. ¿Qué me dice el espectro? Pues ya vimos que la energía de un tono
de una función exponencial compleja tiene que ver mucho con lo que está ahí multiplicando al tono, pues de cuando hallamos la constante de normalización de esta función. Entonces lo que me está diciendo cada uno de estos palitos es cuánta potencia contiene cada uno de los armónicos de la señal. Y cada uno de los armónicos de la señal es cada frecuencia que forma la señal. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que, por ejemplo, esta señal, entonces, está formada por esta frecuencia fundamental, la frecuencia 0, esta sería la frecuencia igual a 0, que equivale al DC. Esa es una señal que tendría DC, esta sería la frecuencia fundamental, este sería el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, y así sucesivamente. En algunos libros consideran la fundamental el primer armónico, pero pues es un tema pues que no debe generar confusión, no hay problema. O sea, pues uno se adapta al estándar que utilice la literatura que está manejando. Pues para mí esta es la fundamental, este es el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, así sucesivamente. Entonces lo que me está diciendo esta gráfica es que esta señal tiene DC, tiene una frecuencia fundamental con esta potencia, y aquí estamos viendo, por ejemplo, que el primer armónico tiene más potencia que la fundamental. ¿Y por qué hablo en términos de potencia? Porque estamos hablando de señales periódicas. Recuerden que las señales periódicas son señales que tienen energía infinita. Entonces por eso hablamos en términos de potencia y no en términos de energía. En un periodo, que es donde la evaluamos, sí hay energía finita. Pero pues al final la señal, como existe desde tiempos desde menos infinito a infinito, entonces su energía termina siendo infinita. Entonces tanto la señal como sus armónicos son señales de potencia o señales que tienen energía infinita. Lo otro que me está diciendo es cómo son las fases de esa señal. Bueno.